Conversar con nuestro invitado esta mañana, Antonio de la Cruz, quien es presidente de Interamerican Trends. Es analista político, especialista en economía y petróleo, en fin. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Cómo te va? Buenos días, bienvenido a la entrevista una vez más. Por favor, Alexis, centra la cosa como es, por favor. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Miguel Ángel. Un placer siempre estar en tu programa y con tu audiencia. Bueno, Antonio, lo que acaba de ocurrir de Nicolás Maduro en Brasil lo celebra Maduro como un gran éxito, como el inicio de nuevas posibilidades, particularmente con el Brasil, pero con la reactivación de una integración de nuevo signo suramericano. Yo desde ayer estoy diciendo que lo que ocurrió de verdad es que vino con las tablas en la cabeza, ¿no? ¿Cómo la ves tú de repercusión realmente para el problema que aqueja a todos los venezolanos? ¿Esto empeora, agrava o vale nada? Tiene una incidencia por parte de Lula de tratar de buscar blanquear la imagen de Maduro como lo ha intentado también Petro. Pero ¿con cuál interés de verdad? Tiene un interés básicamente de que esa zona pueda tener un gobierno en Venezuela que permita extender todas los negocios para seguir creciendo como lo hicieron en el pasado cuando estaba Hugo Chávez. Busca, en ese sentido, negocios en el sector petrolero, negocios en términos de construcción, negocios que le permita al Brasil volver a insertarse dentro de esa maraña que es las relaciones que tienen con el Foro de Sao Paulo, que necesita, y con el Grupo de Puebla, poder manejar la región. Pero estamos hablando de negocios lícitos o negocios ilícitos, porque hablando de negocios de construcción, Odebrecht fue la plaga de la corrupción y aquellas cosas vinieron sobre todo de buenas relaciones de aquellos tiempos entre Lula y Hugo Chávez, ¿no? Y si estamos hablando de asuntos energéticos, pues Petrobras fue una gran mancha de corrupción allá en momentos en que ya comenzaba a destruirse corrupción de por medio petróleos de Venezuela. Eso respecto de Brasil, pero respecto de Colombia, ya que mencionas a Petro también, bueno, si estamos hablando del acceso a negocios del arco minero, es concesiones a narcoguerrillas, es decir, cosas delictuales. Por eso te preguntaba, acceso a negocios, ¿lícitos o ilícitos? Esa organización que respalda el Foro de Sao Paulo, que es donde está básicamente insertada la visión geopolítica de Lula y del grupo que tienen ahí armado, es básicamente un negocio asociado a poder habilitar, y son negocios que están asociados a la parte ilícita, porque le dan la transparencia del negocio legítimo, pero a la final sabemos que van a haber negocios que son turbios, que les permite no solamente entrar en actos de corrupción, que pasó en el pasado y que hoy vamos a seguir viendo con esta estructura criminal que hoy domina en esa parte del norte de la América. Cuando se señala, por ejemplo, hablando del asunto petrolero, y debes haber conocido la gran diatriba que se ha montado en Venezuela entre grupos de la oposición, que la suerte de Citgo, por ejemplo, de la cual van atadas otras temáticas importantes, debe ser negociada en México, y se arma el barullo interno en Venezuela de si se va a financiar la defensa o se va a acabar con la Asamblea Nacional, cosas de las que conoces. ¿Qué repercusión esperamos los ciudadanos comunes y corrientes? ¿De qué manera nos impacta? Nos impacta porque lo que están proponiendo hacer ese tipo de acciones en términos de llevar a Citgo a la mesa y no financiar el presupuesto 2023 a la Asamblea Nacional políticamente, en que el Partido Amarillo, donde Enrique Capriles sabe que está inhabilitado, porque eso lo ha dicho más de una vez Diosdado Cabello, busca cómo negociar esa habilitación, porque si no tiene la habilitación, no es un candidato que pueda correr tranquilamente en las primarias, porque tiene ese plomo en el ala. Entonces, yo pienso que lo que está haciendo el Grupo de Primero Justicia o el Partido de Primero Justicia es poder satisfacer algunas necesidades del régimen para ver si logra conseguir esa habilitación, que además piensa que en esa flexibilización puedan negociar con los Estados Unidos que se habiliten a los candidatos, cosa que aquí en los Estados Unidos no creo que vaya a pasar, porque Biden no está hoy imponiendo algunas decisiones en Venezuela,
sino más bien facilitando a que vayamos a un proceso interno los venezolanos y que resolvamos nuestras diferencias. Y yo creo que en ese sentido, el Primero Justicia lo que anda es buscándole a Capriles que lo habiliten, cosa que yo creo que al final no va a suceder. ¿Sabes, Antonio de la Cruz, que estás incurriendo en lo que el propio Capriles ha calificado, claro, en esa declaración respondiéndole a Diosdado Cabello como una patraña, como una basura? Esto de querer decir que él está negociando su habilitación política a cambio de Citgo. ¿Sabes eso? Sé que lo sabes. Al regreso, ya que lo sabes, conversaremos más a fondo de esto. Con Antonio de la Cruz, amigas y amigos, nuestro invitado esta mañana, no se muevan de ahí. Volvemos a nuestra conversación con Antonio de la Cruz. Decía que, Antonio, habías tirado un bombazo a los que tú llamas integrantes del Partido Amarillo y hablabas de Enrique Capriles. Recordaba yo que Enrique Capriles calificó de una gran patraña, de una basura, decir que él pudiera estar intentando canjear Citgo, la devolución de Citgo, a la habilitación política suya para poder seguir adelante con sus intenciones de participar en la carrera presidencial. ¿Por qué dices eso? O sea, ¿acaso ese deseo solito empreña? Porque Primero Justicia solo no tiene la fuerza como para, digo yo. ¿Tendría que contar con los demás? Ok, bueno, por eso vamos a verlos por las propuestas que han hecho. O sea, evaluemos las propuestas. La primera propuesta, el comunicado de Primero Justicia, donde plantea que el tema de Citgo debe ir a la mesa de México. Eso está firmado por ellos. ¿En qué sentido? Hoy, Citgo es una decisión de la Asamblea Nacional 2015 y los organismos ad hoc que son reconocidos por la administración Biden para negociar las deudas de la República y, por lo tanto, la deuda de Citgo. O sea, está en manos del grupo de la Asamblea Nacional 2015 y de PDVSA ad hoc y de Banco Central ad hoc, de todo lo que está constituido ad hoc. ¿Qué quiere decir esto? Le quito la responsabilidad o le propongo que no sea responsable la Asamblea Nacional ni los organismos de ad hoc para que entonces vayamos a México, donde participa el régimen y pueda tener una incidencia en la toma de esa decisión. Ahí yo veo que favorece más bien a que el régimen pueda entrar en una negociación con respecto a lo que son los activos de Citgo y no dejarlo afuera. Esa es la primera. La segunda es cuando proponen no procesar el presupuesto 2023 por parte de la misma organización. Hace un planteamiento formal. Dicen, no lo hagamos. ¿Qué consecuencia tiene eso? Que básicamente si no hay fondos, no podemos pagar los bufetes de abogados que defienden los casos que hay a nivel de las cortes internacionales y poder recuperar o mantener o sostener los activos que corresponden a Venezuela. Entonces ahí volvemos a ver cuál es la consecuencia. Si yo no tengo cómo defender esos activos, a lo que una vez el juez no tenga una contraparte al régimen de Maduro, tomará una decisión acorde y favorece a quién, al régimen de Maduro. Entonces, si los dos resultados favorecen hacia el régimen de Maduro, ¿qué es lo que está detrás de eso? Bueno, básicamente, en un proceso político que hoy tenemos en Venezuela, donde Enrique está inhabilitado, es una carta de negociación. Ok, está bien. Lo has dejado sobre la mesa. Esa es tu opinión, tu análisis sobre el asunto. Bien, hoy por cierto, yo tengo que recordar que, por ejemplo, en la rueda de prensa que dio la nueva presidente de Primero Justicia, dijo que sí, finalmente, iban a mantener el resguardo con los costos que ello implicara de los activos. Lo que no quieren es que haya gastos corrientes en la ejecución de ese presupuesto por más de 300 millones de dólares, es decir, que no le paguen honorarios a los diputados ni a los funcionarios de la Comisión para la Protección y Administración de Activos y cosas por el estilo, es lo que supone uno. Pero te decía yo a ti, ¿acaso la voluntad de Primero Justicia basta? Ellos no tendrían que contar con la voluntad, por ejemplo, de Acción Democrática y la voluntad de Un Nuevo Tiempo, es decir, Henry Ramos y Manuel Rosales, porque ya sabemos que Voluntad Popular ha rechazado de plano esto. Sí, es cierto que es una negociación dentro de los 4 partidos que constituyen el G4, sin embargo, es para mostrar que Primero Justicia tiene la voluntad y que los otros partidos no lo acompañan, entonces ahí salvan su responsabilidad. Bueno, a otro tema. Recrudece la escasez de gasolina.
La gente no lo entiende porque la gente en general dice, pero espérate, pero si le dieron ahora Chevron, si aquí estaban entrando los barcos de Irán llenos de gasolina, si técnicos iraníes y otros habían dicho que habían reactivado las refinerías en Venezuela. Tú que eres experto en materia petrolera, por favor explícanos qué es exactamente lo que está pasando por lo cual el dolor de cabeza nuevamente para transportarse incluso dentro de las ciudades ha venido creciéndose y haciéndose insoportable entre los venezolanos. Lo que ocurre es que las refinerías en el país tienen una capacidad máxima de más o menos unos 120.000 barriles día de combustible, que más o menos estaba cubriendo, Caracas se satisface con unos 60.000 barriles día y el resto estaba distribuyéndose a las regiones. ¿Qué ocurre? La crisis energética que tiene la isla, Cuba, ha demandado de Venezuela incrementar los envíos de volúmenes de productos refinados a la isla. Por supuesto, se lo están retirando al mercado interno y por eso, al no tener un incremento de producción, porque las refinerías no dan más dentro del país por sus condiciones de mantenimiento y la falta de inversión, entonces se está afectando a la parte interna. Entonces, esto es una decisión que ha tomado el régimen de Maduro para poder auxiliar, porque las consecuencias que tiene la isla de Cuba es muy fuerte y la traída de combustible por parte de Irán directamente no han llegado recientemente. Entonces tienen una crisis donde básicamente priorizan los suministros a Cuba, sacrifican internamente y como internamente la gente se ha adaptado a vivir sin gasolina, en términos de que hacen las colas, no importa que sean 2 o 3 días, en vez de rebelarse contra ellos, porque es muy difícil. Entonces, bueno, volvimos al esquema que vivimos hace como 2 o 3 años atrás, que tuvimos también una crisis muy fuerte por el suministro del combustible. Pero favorecer a Cuba por encima del costo político, independientemente de que acabas de decir que la gente se acostumbró, perdón, yo discrepo de eso, la gente había sentido más bien que el problema había venido solucionándose y que mal que bien nunca fue regular, nunca volvió a la estabilidad, a la normalidad, lo de la provisión de gasolina, pero volver al tema de varios días, 4 o 5 días en Táchira, muchísimas horas en otros estados del país, tiene un elevado costo porque, a ver, el intento de Nicolás Maduro, Antonio, de hacerse de superhéroe luchando contra la corrupción, explicando en esa corrupción de la trama Tarek El Aissami, la imposibilidad de haber beneficiado con mejores ingresos, mejores salarios, las prestaciones y jubilaciones y cosas por el estilo, eso fracasó. Sabes que la gente terminó gritando en la calle, no es bloqueo, es saqueo. Le salió el tiro por la culata. Y si aparte de eso volvieron los apagones, como tú sabes, y vuelven las colas de gasolina, pues esto es una bomba de tiempo. ¿O estoy exagerando, Antonio? Tiene consecuencias en términos electorales, en términos de volver a conectar con los sectores populares que, bueno, de alguna manera han recibido esta carga y un sector que existe muy pequeño de clase media, que es la que básicamente se mueve y busca esa gasolina también. Entonces, yo creo que tiene un impacto para lo electoral en términos de Maduro, que él está estimando poder resolver en el mediano plazo, estoy hablando para el próximo año, por las alianzas con Chevron, pidiéndole que incremente producción y que puedan en ese momento tener una mejor salida con la refinería. Entonces aquí lo que está apostando es paso este chaparrón en estos momentos, así como el aumento salarial, que ha tenido que hacerlo, pero no puede, de los $5 que significa hoy, un poquito menos, porque ya está en 28, casi en 28 bolívares por $1. Entonces, está pasando un momento difícil, esperando que mejore las condiciones, buscando créditos, tanto con China como con el Banco de los BRICS, que se lo ofreció allá Dilma Rousseff, ahora que estuvo en Brasil, para ver si puede inyectarle a la economía un dinero y poder enfrentar un evento electoral el próximo año. Bien, bueno, Antonio, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana. Fortísimo abrazo y hasta la próxima oportunidad, mi querido amigo. Muchas gracias, un gran placer. Bien, Antonio de la Cruz, lo escucharon, amigas y amigos. Paren la oreja, saquen sus propias conclusiones. Fueron varios los temas que tratamos con él, varios los temas. Ya venimos con más de la entrevista.